Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El Día Internacional de los Trabajadores constituye un momento de reflexión del estado de la situación general del trabajo, de los derechos y de las garantías para un empleo digno, políticas adecuadas y también procesos de integración global y laboral de orden global. El trabajo y el trabajador ya no son iguales. La tecnología y la llamada globalización han trastocado incluso las estructuras y hasta los códigos con los cuales se ejercía una labor y también las regulaciones para la misma. En las marchas de este domingo además se evidenciaron programas tras la pandemia que hablan de la paz, la seguridad social y la demanda de mayor y mejor empleo. ¿Cómo ha evolucionado y se ha transformado esta conmemoración? De esto queremos conversar con el historiador ecuatoriano Juan Pazimiño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto verte por acá, Juanito. ¿Cómo estás? Muchas gracias, felizmente todo bien y celebrando también el 1 de mayo, Día del Trabajo de nosotros los trabajadores en todo el mundo. Claro que sí. Juan, ¿cómo se explica este momento del siglo XXI, del año 2022, del trabajo tras la pandemia y sobre todo con procesos que en alguna medida van trastocando lo que tradicionalmente concebíamos como trabajador, como obrero? Sí se ha alterado la situación del trabajador clásico, aquel que examinaron ante todo las escuelas obreristas en el siglo XIX. Contemplemos el anarquismo, el anarcosindicalismo, la socialdemocracia, el propio marxismo. Bueno, las condiciones de trabajo del siglo XIX eran terribles, jornadas extenuantes, más allá de las 10 horas, 12 horas, 14, 16 horas, salarios ínfimos. En Inglaterra un salario equivalía en algún momento a 2 libras de manteca. No tenían jornadas para descanso, peor vacaciones, seguridad social ausente. No existía una legislación obrera en el capitalismo salvaje que arranca desde mediados del siglo XVIII y se prolonga hasta mediados del siglo XIX. Entonces era obvio que surjan ideas, filósofos, economistas, intelectuales que opinaran y cuestionaran la situación de los trabajadores. Si es que vemos el cuadro de los trabajadores, insisto en esta idea, pues el cuadro de los trabajadores de mediados del siglo XIX y todo el siglo XIX tienen condiciones escandalosas de trabajo. Las ideas obreristas logran ir superando estas condiciones. En el siglo XX se transformará la vida incluso por la segunda revolución industrial. La primera es la máquina de vapor, la segunda es el uso de gasolina y el uso de derivados del petróleo y la electricidad que transforma la maquinaria. Entonces, pero en el siglo XX entonces avanza la configuración generalizada de un nuevo tipo de trabajadores en el mundo moderno, que es el trabajador asalariado, particularmente en manufactura, industria, serán la clave de ese desarrollo. En el siglo XXI, bueno, la tecnología también ha permitido un adelanto sustancial de las condiciones de vida y ha multiplicado las posibilidades de generación de una nueva clase obrera. Incluso la robótica, la cibernética, el desarrollo de la informática han desplazado mano de obra directa y han obligado a que los trabajadores tengan que organizar sus propias demandas de otra manera en aquellos sectores en los cuales sigue la tradición de la presencia física del trabajador. Pero digo, se ha multiplicado la gama del trabajo. Hay un progreso, entendámoslo así, hay un progreso de las fuerzas productivas que inevitablemente ha subdividido las categorías del trabajo, ya no solo trabajo asalariado directo, la posibilidad de que los trabajadores tengan teletrabajo. Después de la pandemia se vio esto con mayor claridad todavía, a propósito de la pandemia, no después, a propósito de la pandemia, y junto a los adelantos técnicos hay que pensar en nuevos tipos de trabajadores. Pero Aquello de entonces, ajá, proletarios de todos los países unidos es válido, claro que sí, uh-huh. pero es válido también si es que se toma en cuenta que hay diversidad de trabajos, de posibilidad, de demandas de los trabajadores y también de posiciones de las empresas. Ya no es Exacto. clásico el empresario que simplemente negocia con un trabajador frente a sí o con varios trabajadores. Ahora pues tenemos organizaciones de trabajadores, tenemos un ámbito internacional que forza a los empresarios para que se sujeten a ciertas normas generales. Los propios empresarios compiten entre ellos, entre los diversos sectores, y en cada uno de esos sectores hay distintas posiciones de trato para el trabajo.
Entonces es más difícil una unificación absolutamente completa de las regulaciones del trabajo. Son muy dinámicas en la actualidad. Claro, pero Juan, ahí quizás yo introduciría un elemento que es clave y que poco a poco se ha ido incorporando incluso en el lenguaje, en la conversación pública, y es la diferencia entre capital y trabajo, entre el dinero y el trabajo, porque mucha gente pensaría que lo que quiere este momento no es necesariamente trabajo, sino lo que único que quiere es dinero. Y es más, la mejor expresión de aquello es el neoliberalismo extremo, con ciudadanos, mandatarios, ideólogos, incluso académicos que dicen que lo mejor sería tener capital y no tener necesariamente trabajo, lo cual parecería un absurdo, pero está en el debate. ¿Hasta dónde se entiende mejor ahora esa diferencia entre capital y trabajo? Bueno, existe la diferencia. El capital como una inversión tanto en medios de producción como en fuerza de trabajo para producir con el propósito de obtener rentas. Este sería el capital, no el dinero, que es otra forma, otro elemento de la economía que dinamiza, por ejemplo, la compraventa de mercancías. Cuando ese dinero lo invierte una persona, una empresa, una institución para comprar medios de producción, para usar fuerza de trabajo y con ello producir bienes o servicios, pero ante todo obtener una rentabilidad, entonces el dinero se ha transformado en capital. Y claro, el mundo de los capitalistas no es pues un mundo de millones de habitantes. Si es que vamos a los trabajos de Piketty, por ejemplo, la riqueza está concentrada en el 1% de la humanidad. Ese 1% coincide con los grandes poseedores de capitales, es decir, con gigantescas empresas y con millonarios empresarios que tienen la posibilidad de dominar en la economía, porque ellos también dominan en el uso de medios de producción y en el uso de fuerza de trabajo extendida más allá del país originario en el cual esa gigantesca empresa y ese millonario actúa. Y en este mundo de relación entre el capitalista y los trabajadores en general, porque ya también la fuerza de trabajo no se reduce pues a la fábrica, a la manufactura, están en el comercio, los trabajadores con salarios, están en los bancos, trabajadores con salarios, están en múltiples servicios que bien se pueden tomar en cuenta desde la educación, por ejemplo, educación privada, o en otras áreas como la informática a distancia, pero pagada por el dueño de un capital que toma a su cargo distintos trabajadores informáticos para que produzcan para su empresa software o cualquiera de estos elementos. Pero sigue la relación capital-trabajo como un ámbito específico del régimen capitalista y como el ámbito específico de las relaciones en el régimen capitalista, y eso no ha cambiado mientras el capitalismo exista y subsista. Otra cosa es la variación de los capitales, la variedad de trabajadores, y en este ámbito los estados no han dejado de regular la relación obrero-patronal, trabajador-empresarios, porque siempre se ha visto en el siglo XX que el sector de los trabajadores es el sector débil y por tanto el Estado tiene que compensar la relación con el capitalista garantizando a los trabajadores un mínimo de derechos. El pensamiento neoliberal, que es bastante antiguo, por cierto, pero que en el siglo XX se ha traducido en la visión que se tiene desde Estados Unidos, de Inglaterra, a partir de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, los años 80, los años 90, y en América Latina, a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional debido a la deuda externa de la región, exactamente en esas mismas décadas. Entonces, el neoliberalismo ahora piensa que lo que debe hacer el Estado es retirar el apoyo que antes daba a los trabajadores y para garantizar sus derechos, a fin de que sea el capitalista el que dinamice la relación y el obrero se sujete a las condiciones que la empresa brinda. Esto podría entenderse en países grandes como una relación medianamente aceptable, porque de todas maneras ya se han conquistado buenos salarios, hay seguridad social universal, hay seguridad médica, pero no en América Latina.
Mm, porque en América Latina lastimosamente no hemos conquistado un tipo de economía social y entonces el neoliberalismo que en el mundo occidental ha hegemonizado desde los años 80 y 90, en América Latina todo eso se tradujo en una desgracia en la vida de nuestras sociedades porque agravó las condiciones de vida y de trabajo de nuestros trabajadores. claro. Hagamos la primera pausa, Juan, porque sí me interesa hablar de este último tema y fundamentalmente, como conocemos mutuamente, la situación del Ecuador también se ha deteriorado en cuestión de empleo, seguridad social, amenazas a la seguridad social y, por supuesto, también en la calidad del trabajo de los obreros y en general de la industria del Ecuador. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Juan Paz y Miño. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur y seguimos conversando con Juan Paz y Miño. Él se encuentra ahora en Europa, pero vamos a hablar de América Latina. Juan, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil, las manifestaciones por el 1 de mayo coinciden en un elemento fundamental. La gente pide empleo. Es decir, no hay empleo y el Día del Trabajador se constituye en una plataforma de demanda. ¿Es posible crear las condiciones para un mejor y mayor empleo, para que los ciudadanos de nuestros países en América Latina tengan un ingreso al menos digno y con eso puedan desarrollar su vida? ¿O por el contrario crees que esto se agudiza para peor? Nuestra América Latina desde mediados de la década del 20 comenzó un generalizado desarrollo capitalista porque antes existían más bien sociedades precapitalistas en la enorme mayoría de países. Ese capitalismo fue orquestado, fue impulsado sobre todo por gobernantes desarrollistas. La década de los 60 y la de los 70 son décadas desarrollistas en nuestra región. Las décadas de los 80 y 90 se transforman porque incidió la ideología neoliberal que alteró la vía de construcción de sociedades con buena participación del Estado y con provisiones de bienes y servicios públicos. Fue alterado, porque entonces llegaron una serie de consignas que se generalizan entre el empresariado latinoamericano, entre los poseedores del capital latinoamericano, como esto de achicar al Estado, suprimir o aliviar impuestos a las clases empresariales, porque eso supuestamente resta la posibilidad de invertir a quien tenga el dinero, la necesidad de que se flexibilice el trabajo, porque de lo contrario no se va a obtener ni rentabilidad ni la posibilidad de hacer una inversión y más todavía competir en el mundo. Es decir, las ideas de mercado libre y economía privada absoluta. Ese es el centro de los análisis, de las perspectivas de la ideología neoliberal. Entonces, en esas condiciones, durante los años 80 y 90, prácticamente toda América Latina desarrolló una economía abierta. Y en toda la región, los resultados sociales son desastrosos. Si es que uno va a los estudios del Fondo Monetario Internacional, del PNUD, de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que anualmente publica la situación económica y social de la región, bueno, uno puede dar cuenta que el neoliberalismo en la región, en nuestra América Latina, cierto es que provocó un impulso inédito del capitalismo. Crecieron los negocios de todo tipo, medianas, pequeñas, grandes empresas, reconcentró la riqueza como nunca antes, esto es histórico también, y privilegió y favoreció sobre todo a gigantescas empresas monopolistas y oligopolistas. Si es que uno examina las condiciones sociales de América Latina, ve que siempre fue un desastre. Entonces, tiene esta doble cara el desarrollo del neoliberalismo en América Latina. De una parte parece progreso, modernidad, dinámica del comercio, se compran y se vienen y se venden bienes, pero la otra cara de la medalla es la situación de vida y de trabajo que se deterioró de tal modo que persiste
una enorme cantidad de gente que está o en el desempleo o en el subempleo. Y quienes están formalmente trabajando tienen derechos precarizados. Bien, ese desarrollo fue cortado desde inicios del siglo XXI por lo que se llaman gobiernos progresistas, democráticos o gobiernos de nueva izquierda. En la América Latina, al comienzo del siglo XXI, bueno, tenemos una serie de líderes y de gobiernos de estas características que demostraron que construían un tipo de economía social con el que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de la población. Pero al mismo tiempo esos gobiernos polarizaron a la sociedad, porque los sectores de poder económico antiguos, los capitalistas tradicionales, vieron y advirtieron que esto es un peligro para sus rentabilidades. Entonces lanzaron contra estos gobiernos todo tipo de ataques, populismos, neocomunismos, etcétera, y a varios de esos líderes, como ocurrió en el Brasil con Lula da Silva o Dilma Rousseff, por ejemplo, o como ocurría en Argentina con Cristina Fernández, y en el caso del Ecuador con Rafael Correa, y así sucesivamente podríamos nombrar varios de estos liderazgos. La persecución fue implacable, no les perdonan el haber demostrado, en definitiva, que el tipo de economía social soluciona mejor, no quiero decir que todo, soluciona mejor los problemas del desempleo, del subempleo, de la calidad de vida y de, sin duda alguna, de la dignidad Pero entonces, del Juan, trabajo. ahí te planteo la otra pregunta, porque obviamente, por ejemplo, para entrar en el caso concreto del Ecuador, buena parte o una parte muy importante de esa dirigencia sindical, incluso indígena, de algunos movimientos sociales, llamaron a votar por Guillermo Lasso porque ellos, según ellos, algunos lo decían muy explícitamente, preferían a un banquero que a una dictadura y ahora salen a las calles con la misma agenda política que tenía la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se entiende esta lógica de ciertos sectores de la izquierda, del sindicalismo, que optaron por Lasso por no tener a Andrés Arauz en la presidencia? Vamos a eso. Entonces, en América Latina, en definitiva, se confrontan dos tipos de modelos en la actualidad. El modelo neoliberal y el modelo de economía social o el modelo de economía de estado de bienestar, si es que quisiéramos llamarlo así. El modelo de economía social de bienestar es mucho más parecido a los modelos que tiene Europa o Canadá. El modelo de economía neoliberal es mucho más parecido al tipo de economía que tienen los Estados Unidos. ¿Cuál de los dos nos conviene? Desde mi punto de vista personal, nos conviene en América Latina por los resultados históricos que tiene un tipo de economía social. Bien, las dirigencias de los trabajadores, las dirigencias del movimiento indígena y de otras organizaciones, particularmente en el Ecuador, sí fueron beneficiadas con el modelo de economía social. Políticamente, sin duda alguna, rompieron con el gobierno de Rafael Correa. El problema es que le convirtieron a ese gobierno y a esa figura algo así como en el enemigo principal y permanente a derrotar. Entonces, me parece que allí no se comprendió la lógica de lo que es dinamizar un tipo de economía social que a ellos mismos les conviene, a los indígenas, a los trabajadores, a nosotros, los ecuatorianos, la mayoría, nos conviene un tipo de economía social. Porque, ¿qué implica eso? Tenemos que luchar, por llamarlo de esta manera y con esta palabra tan dura y al mismo tiempo tan bonita para el 1 de mayo, tenemos que luchar por educación pública, universal, gratuita, generalizada, buena para todos. Seguridad social, seguridad médica, atención con buenas pensiones para la jubilación, buenos salarios, control de las relaciones laborales para que siga operando el principio cooperario y los derechos del trabajo, garantías para el medio ambiente a que no se lo explote de la manera irracional que el neoliberalismo ha creado. Bueno, estos son los principios. Pero entonces se ha confundido lo que es defender estos principios y atacar a una de las figuras que llevó adelante esos mismos principios bajo otras condiciones y con sus propias limitaciones. No defendamos aquí a personas, no defendamos aquí a grupos, el asunto o a partidos políticos. Defendamos cuáles son los principios, las consignas que el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores en general, el movimiento indígena y los partidos de izquierda deben tener como orientación. Estos
que miran a que el neoliberalismo es el enemigo principal, Claro, en el claro. sentido histórico del término, no en el sentido pues de que vamos a librar una lucha de machetes y pistolas, no es esa la idea, sino el sentido histórico de que el neoliberalismo es el enemigo principal a vencer históricamente hablando, redundo en esta palabra, en nuestra América Latina. Entonces, al no entender estas Ajá. lógicas, las viejas dirigencias del movimiento ecuatoriano al que yo he estudiado largos años y me he pronunciado y he estado con ellos, y del movimiento indígena en igual forma. Entonces, me parece que no comprenden hoy la dinámica de recuperar la vía de construcción de un modelo económico distinto al que siguió el Ecuador desde el 2017 hasta hoy, recuperando la vía empresarial y neoliberal. Pero Al no entonces ahí te comprender planteo la esta otra pregunta, lógica, Juan, porque ¿qué claro, va a pasar entonces con el movimiento obrero ecuatoriano, con la situación de los trabajadores, con un gobierno como el de Guillermo Lazo, que entre sus propósitos fundamentales ha planteado, por ejemplo, la reestructura de la seguridad social, es decir, una y la especie de reforma laboral. privatización? Y también lo otro es el de reducir el Estado, es decir, como que el trabajador público, aquellas personas que trabajan en el Estado o en empresas públicas, estatales, municipales o de los consejos provinciales, han perdido terreno en ese espacio. Como conocemos bien, varios de los dirigentes indígenas y también de los dirigentes de los trabajadores han tenido una capacidad de ubicuidad con los gobiernos, no solo con Correa, sino particularmente con el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Y no hay duda que apoyaron al gobierno de Lenín Moreno y apoyaron al gobierno de Guillermo Lazo, porque en sus conceptos políticos, bastante atrasados, por cierto, se quedaron en un pasado histórico, sin duda alguna, el correísmo y luchar contra todo lo que representaba convirtieron en una especie de esfera principal de lucha y a derrotar. De otro lado, tenemos que cuidar elementos, como en el caso del Ecuador, la seguridad social. Y además la Constitución ordena que la seguridad social sea pública, universal y está en manos del IES. Entonces, eso desde el 2017 no se ha dado un solo paso adelante para fortalecerlo. Una de las consignas del movimiento de los trabajadores tiene que ser defender la seguridad social, volverla universal, como dice la Constitución, y sin duda defender al IES. Pero si es que no se tiene la claridad de defender este tipo de seguridad social, bueno, se pierde la idea de lo que va a ser la construcción de un futuro. Lo que tú dices, achicar al Estado, bueno, esa es una idea sí, típicamente latinoamericana. No la encuentras en el Asia, vamos a suponer en China, alguien que salga a decir, vamos a achicar el Estado chino, obtiene la chacota general. Y en Europa igual, son estados grandes, poderosos. En medio de la pandemia, por ejemplo, los europeos tenían capacidad de dar subsidios a las empresas y a los trabajadores y sus familias para que puedan con ello mantenerse a sabiendas de que la economía caía y de por medio existía la prohibición de votar trabajadores de las empresas. Son estados grandes, poderosos. Varios de los estados europeos son estados con un poderío hasta nuclear, militarmente hablando. Son estados que cobran fuertísimos impuestos. Basta ver la situación de Noruega, Dinamarca, estos países que superan el 50, el 60, el 70% de impuestos, y ahí sí hay que pagarlos. Pensemos en los Estados Unidos, que a veces se lo toma como un gran referente. Estado poderoso, enorme, hegemónico todavía en el mundo. Vayan a decir en los Estados Unidos hay que achicar al Estado. Ya me imagino la segunda chacota que obtendrían, igual que en Europa, si es que Claro, claro. van a clamar por ello. Pero allá en nuestra América Latina, en el Ecuador en particular, se piensa que achicar al Estado es estrangularlo al máximo para con ello, ¿qué va a pasar? Florece el poder privado. En el Ecuador tenemos experiencia de eso. El periodo plutocrático, 1912 a 1925, cuando dominaba la banca, los bancos privados emisores, no había banco central, no había superintendencia, no había contraloría. El dominio privado, un estado raquítico que dependía incluso de los préstamos que le hacía el Banco Comercial Agrícola, el Banco del Ecuador, el Banco de la SUAY y el Banco del Pichincha, que eran los 4 bancos
emisores en esa época plutocrática. Tenemos experiencia. Un Estado absolutamente pequeño, no había código del trabajo, no había un sistema tributario directo, no había impuesto a la renta. Bueno, eso, ¿de qué sirvió? ¿Nos desarrollamos? No, seguíamos tan subdesarrollados y agroexportadores de cacao como habíamos sido en el siglo XIX. Entonces, incluso tenemos experiencia histórica de ese tipo de manifestación. Achicar al Estado en América Latina es fatal, porque quedan afectados los bienes y los servicios. Sin embargo, surgen por allí voces siempre que califican que no debe intervenir. En el caso argentino, por ejemplo, hay este famoso economista y diputado Javier Milei, que entiendo que en el Ecuador también se ha convertido en una especie de gran referente. Bueno, pues si se siguen las ideas de Milei y de la Escuela Austríaca de Economía, lo único que se va a hacer es postergar, peor todavía, las condiciones de mejoramiento de vida y de trabajo para la población. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan. Muy amable por atender tu invitación y reflexionar sobre este momento que además invita a otras reflexiones, pero para eso estaremos en otra ocasión conversando contigo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, igual. Gracias a Juan Pazimiño a propósito de la celebración y conmemoración del Día del Trabajo y de los Trabajadores. Evidentemente hay algunos temas que están por dilucidarse, no solamente en el ámbito social, sino sobre todo en el político. Nos despedimos. Que pasen bien. Chao, chao.